Buenas tardes, estimados hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Qué hermoso es escuchar la palabra del Señor. Nos hemos gozado, hermanos, desde las 11 de la mañana con mi hermana Orte, mi hermana Nati, y mandamos saludos a mi hermana Tinita. Que Dios le bendiga y que Dios les guarde. Para nosotros es un privilegio, como hemos dicho, cada miércoles, hermano. Y lo decimos diario, claro. Es un privilegio llevar la santa y bendita palabra de nuestro Dios a cada uno de ustedes en lo que hemos nombrado desde hace algunos años el consejo bíblico. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hermanos, vamos a traer un consejo que es muy pertinente para nuestros días. Cuidado con nuestras mentes. Cuidado con nuestras mentes. Le hemos titulado así al consejo bíblico para el día de hoy. Cuidado con nuestras mentes. Bien. ¿Se está sintiendo irritado? Es muy común en el día de hoy, hermanos. Podemos ver noticias y ver que la gente anda muy irritada, con cambios de humor, quizá. Cursa con insomnio, no puede dormir, le afligen las cosas en la noche, se siente fatigado, se siente con sueño en el día. Es muy frecuente, como dijimos, en estos tiempos, hermanos, de pospandemia. Aunque la pandemia no se ha ido, pero sí hemos visto, hermanos, que ha bajado fuertemente. Entonces, pospandemia, hermanos, que sí, después de la pandemia surgen muchas cosas. Problemas económicos, problemas sociales y sobre todo, hermanos, problemas de tipo emocional. Por eso, hermanos, el consejo bíblico para esta preciosa tarde se llama así: cuidado con nuestras mentes. Porque muy probablemente si usted se está sintiendo irritado, cansado, cambio de humor frecuentemente, esté cursando con algún trastorno de tipo mental, como puede ser la ansiedad, puede ser la depresión, puede ser trastornos de pánico, estimados hermanos, que son muy frecuentes, estrés postraumático. Quizá pasaste por la enfermedad, estuviste en un servicio de terapia intensiva, quizá algún familiar tuyo partió, ¿verdad?, con el Señor. Entonces eso se le llama estrés postraumático. Y lo peor, hermanos, que mucha gente hoy en día en el mundo está pasando, hermanos, por lo que nosotros le llamamos médicamente ideas suicidas. La gente se está suicidando mucho, hermanos, y nuestro estado es uno de los estados con más índice de suicidios, y ya de por sí era uno de los más altos, hermanos. Imagínense ahora con esto de la pandemia. Pero bien, hermanos, cuidado con nuestras mentes. Vamos a pedirle al Señor y vamos a pedir que sea Él, el Espíritu Santo, quien venga a guiarnos en esta preciosa tarde para traer a ustedes el consejo bíblico de hoy. Oramos a Dios. Acompáñame a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Santo. Venimos en el nombre, oh Padre Celestial, de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Agradeciéndote, Señor, el privilegio que nos das, Padre Santo, de estar delante de tu amada iglesia, para traer un consejo más de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tu palabra sea un bálsamo a la vida de mis hermanos, aquellos que están, Señor, pasando por necesidad, por trastorno de su mente, Señor. Trae la paz, Padre bendito. Que tu palabra traiga el consuelo a las vidas, Señor eterno. Espíritu de Dios, ven con poder, Señor, y vea la vida de mis hermanos y toca su corazón, Señor. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuidado con nuestras mentes. Bueno, lo extrajimos de la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Por eso es el consejo bíblico. Y si tiene una Biblia ahí cerca y usted en el trabajo, escuche bien la palabra del Señor. En la carta que Pablo escribió a los Filipenses, capítulo 4, versículo del 5 al 7, la santa y bendita palabra del Señor dice así: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No estemos afanosos. Y el versículo 7 dice: y la paz de Dios, bendito sea su nombre, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuidado con la mente.
¿Sabía usted, estimado hermano, que los problemas emocionales y mentales van constantemente en aumento? Y ahora en esta pospandemia, hermanos, ha hecho un boom prácticamente, hermanos, en la vida de las personas. Es por eso, hermanos, que durante los últimos 10, 12 años y de 2 años para acá de la pandemia, hermanos, se ha aumentado, hermanos, el número de consultas que atiende a pacientes con desórdenes mentales y emocionales. Aproximadamente entre 14,000 y 100,000 en Estados Unidos. Imagínense, hermano. Este personal, hermanos, el personal que atiende a este tipo de personas, llámese enfermeros, psiquiatras, psicólogos, también, hermanos, ha tenido que aumentar, ¿verdad?, la plantilla de trabajadores de la salud para atender este tipo de pacientes. En los Estados Unidos solamente se calcula que se están hospitalizados hasta el día de hoy 17 millones de pacientes con problemas emocionales y mentales. Y ocupa nada más y nada menos que la mitad de las camas existentes en los hospitales, hermanos. Bien, se está yendo la pandemia, pero los daños, hermanos, que va a dejar aún son incontables. Ante esta lacerante realidad, hermanos, ante esta lacerante realidad, es muy válida la pregunta, hermano. ¿Se pudiera evitar los desórdenes emocionales y mentales? La respuesta, hermanos, es sí, sí se puede. Y de eso nos estará hablando, hermanos, en este consejo bíblico, la santa y bendita palabra del Señor. Vamos a volver a repetir. Vamos a ir, hermanos, allá en el versículo 7 de Filipenses, hermanos, capítulo 4, la palabra del Señor dice: y la paz de Dios, qué hermosa es la paz de Dios, hermanos. Cuando estábamos sin Cristo, cursábamos con ansiedad, cursábamos con una práctica psicosis, hermanos, en nuestra vida. Teníamos miedo de salir, prácticamente teníamos miedo de todo. Y fue una de las formas en que Dios trató en nuestra vida. Por eso este versículo de la palabra del Señor, en lo particular a mí, me llena de gozo. Y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermosa es la palabra del Señor, hermanos. Esto no lo va a encontrar en ningún texto psiquiátrico, psicológico. No, hermanos, no. Esto solamente está en la santa y bendita palabra del Señor y la paz de Dios, hermanos. Bien, este texto nos habla de guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo habla de nuestros corazones, se está refiriendo, hermanos, a nuestras emociones. Y repito, cuando Pablo habla de nuestros corazones, se está refiriendo a nuestras emociones o lo que sentimos. Y cuando habla de nuestros pensamientos, se está refiriendo a nuestra mente. Cuidado con nuestra mente. Cuando Pablo habla de guardar, fíjate bien, cuando Pablo, el apóstol, habla de guardar, se está refiriendo al término custodiar. Como prisionero en Roma, el apóstol Pablo estaba custodiado por soldados romanos. Pablo no podía ir a cualquier lugar que él quisiera, no, porque estaba guardado o estaba custodiado. Así que, hermanos, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, custodiará, o sea que custodiará nuestras emociones y nuestra mente en Cristo Jesús, hermanos. Y aquí es el momento de decir amén. ¿Por qué? Porque lo hemos, hermano, constatado en nuestra propia vida. Y quizá tú, hermano, que me estás escuchando, antes de conocer a Cristo, vivíamos en desórdenes mentales constantemente. La ansiedad, la depresión, el humor, sobrepasaba, hermanos, a veces nuestros límites. Pero llegó que la paz de Dios, bendito sea su nombre. Y eso es glorioso. Cuando nuestras emociones y nuestros pensamientos no están custodiados por la paz de Dios, son como plumas en el viento, hermanos. Es lo que le estaba diciendo. Podemos estar de un humor de una horita, al rato estamos enojados. Bueno, entonces nuestros pensamientos son como plumas que lleva el viento.
que van de un lado hacia otro sin un control y sin un rumbo. Y qué triste es la vida así, hermanos. Permítame ilustrar, hermano, esto con un ejemplo. Supongamos que alguien en su familia o usted, hermano, enferma, como ahora está pasando o estuvo pasando. Supongamos que alguien o usted mismo enferma de su familia. ¿Qué pasa lo primero? Y los que han enfermado y han salido de esta pandemia, hermanos, lo estarán confirmando. Primero, emocionalmente, lo embarga un sentimiento de temor. Sí, a todos, hermanos, a todos mis hermanos, a la gente que yo atendí en el instituto donde trabajaba. Lo primero, hermanos, que viene a la mente es un sentimiento de temor. Sí, a todos. Y se preguntan y nos preguntan, oiga, si son hijos de Dios, si son nuestros hermanos, pastor, ¿podré soportar esta enfermedad? Es lo primero. Doctor, ¿podré soportar esta enfermedad? Luego entra un sentimiento de culpa. Primero uno de temor y luego un sentimiento de duda, un sentimiento de duda. Y se preguntan todos, ¿esto que me está pasando será una enfermedad grave? Y la otra pregunta que nos hacen y se hace la gente y los hermanos, ¿sanaré algún día? Ya cuando van en un proceso de la enfermedad, como estuvimos viendo de esta enfermedad que está saliendo, pasaban 5, 6, 7, 10 días, 15 días cuando era un COVID grave y se preguntaban los hermanos, hermano, ¿sanaré algún día? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué va a pasar con mi familia? Se viene un sentimiento de angustia, hermanos, de temor, de duda, de angustia. ¿Qué va a pasar con mi familia si yo muero, si no logro sobrepasar esta enfermedad? ¿Quién se hará cargo de mis hijos? ¿Quién se hará cargo de mi negocio? ¿Cómo será la muerte si es que llega? ¿Cómo? ¿Ve usted? ¿Cómo las emociones van, ¿verdad?, de un lado para otro, cuando no están, hermanos, sujetas nuestros pensamientos a Cristo Jesús. Comenzó con temor, dijimos, volvemos a repetir. Llegó la duda, pasó a la angustia. Esto es un ejemplo, hermanos, de emociones no custodiadas por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Pero que cuando llega Cristo, ¿verdad? Como lo vamos a ver más adelante, todo cambia. Como de la noche al día, bendito sea el nombre del Señor, y viene la luz, porque mi Señor Jesucristo es la luz de este mundo. Bien, lo mismo podría pasar con su mente. Quizá lo primero que pensará es cuánto dinero también tengo ahorrado para pagar una costosa cirugía, un costoso estado en terapia intensiva en el hospital. Probablemente después, lo mejor pensará que Dios ha sido injusto, sí, hermanos, al mandar esa enfermedad hacia ti. Después tú quizás pensarás, ¿por qué a mí y no por qué a otro? Y muchas veces al final de esto, muchos piensan que quizás sea lo mejor terminar con la vida para evitar sufrimiento. Algunos se arrojaron, hermano, de las ventanas de los hospitales cuando se les diagnosticó esta enfermedad, hermanos. Y está registrado en la prensa. Bien, y así por el estilo, hermanos, surgen muchos problemas cuando la mente no está custodiada por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Va por un lado pensando muchas cosas absurdas muchas veces, y después cuando viene la paz de Cristo le pedimos perdón a Dios y viene la sanidad, hermano, nos reímos, pero también, hermano, nos avergonzamos delante de Dios. Señor, ¿cómo pude dudar de tu poder? Así pasa. Bueno, emociones y mente sin control. Ahora, emociones y mente sin control son el caldo de cultivo para problemas emocionales y mentales. Por eso, de antemano, y adelantándome un poco, hace falta que tú aceptes a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Tú que estás pasando por ansiedad, que ya no sabes qué hacer, que tu matrimonio está a punto de terminar, porque ya no soportas, ¿verdad?, la relación, o quieres suicidarte, o quieres abandonar a tu esposo, a tu esposa. Recuerda
que estás entonces en una mente que no está controlada, ¿verdad?, por la paz de Dios. Y es un caldo de cultivo para los problemas emocionales y mentales. Bien, ¿qué pasa, hermanos, cuando es así? ¿Qué pasa cuando tu mente está sin control? Bueno, cuando la mente está sin control, hermanos, y no está la paz de Dios en nosotros, primero perdemos el sueño. Te acuestas, está divagando tu mente, llegas a dormirte, pero despiertas a las 2, 3 de la mañana. Insomnio del canto del gallo, le decimos, ¿verdad? Porque ya no duermes y mejor oyes a los gallitos cantar, ¿verdad? A las 4, 5, 6 de la mañana y tú estás con los ojos viendo al techo de tu casa. Primero, perderás el sueño. Después perderás la concentración. Luego perderás el control. El control de ti mismo. Y finalmente se volverá un neurótico. Nos volvemos neuróticos, estimados hermanos. Y terminará en algún hospital para ser tratado de alguna enfermedad mental. Perfectamente, hermanos, podría pasar algo así. Pero una persona en quien la paz de Dios custodia sus emociones y su mente, actuará como Cristo actuaría ante la adversidad. Fíjate qué hermoso. Por eso decimos que cuando venimos a Cristo, nuestro Maestro Divino es nuestro Señor Jesucristo. Actuaremos entonces como Cristo actuaría ante la adversidad. Mentalmente reconocería que una enfermedad bien puede ser una prueba. Sí, hermanos, y es lo que primero que debemos de pensar. De eso de pensar otras cosas. Que por qué Dios me castiga de esa manera. Que por qué no se enfermó fulano y por qué me enfermé yo. Porque sí lo hay, hermanos. Sí lo hay. Personas que piensan así. Hubo personas que trataron de infectarnos en esta enfermedad al propósito, hermanos. Y hay gente así. Bien. Pero tú que tenemos a Cristo el Señor, bueno, reconocemos que Cristo es nuestro Maestro, nuestro Señor, y cómo actuaría el Señor Jesucristo ante la adversidad. Y cuando lo hacemos, reconocemos, hermanos, que muchas veces las enfermedades bien puede ser una prueba. Y que las pruebas, estimado hermano, son tratos amorosos de Dios. Las pruebas son tratos amorosos de Dios. Porque por medio de ellas podemos madurar espiritualmente. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, emocionalmente habrá gozo en medio del dolor. Ya hemos visto anteriormente consejos así, ¿sí? Cuando viene esto, viene la prueba y estamos, hermanos, custodiados por la paz de Cristo, emocionalmente llega gozo en medio del dolor producido por la prueba. Sí, hermanos, hemos visto tantos hermanos así. Hemos visto, hermanos, que hemos ido a orar por ellos y están fuertes, gozosos en medio de la enfermedad. Y oramos con ellos y ellos oran por nosotros. Y salimos más bendecidos nosotros, ¿verdad? Porque estamos ante una persona, un hermano en Cristo, que ha dejado que su mente y sus emociones sean gobernados por nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces, hermanos, hay gozo, porque recordamos que, hermanos, que el gozo en medio de la prueba, hermanos, es porque el Señor nos está probando, y eso es hermoso. Debemos tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, dice la palabra del Señor. Ahora, ¿ve usted la diferencia de lo que dijimos anteriormente cuando la mente no está custodiada y ahora? Así que la clave, estimado hermano, la clave para mantener bajo custodia nuestras emociones y nuestra mente en Cristo Jesús está en tener la paz de Dios. La paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, bendito sea el Señor. Cuando yo llegué al conocimiento del Señor estaba así y fui a los mejores psiquiatras, a los mejores psicólogos, tomaba yo muchas pastillas, pero un día vino Cristo al corazón, ¿verdad? Y ninguna pastilla volví a tomar, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la pregunta es entonces, ¿cómo podemos tener la paz de Dios? ¿Cómo? Bueno, para ello necesitamos primeramente ser creyentes convertidos a nuestro amado y bendito Señor Jesucristo, ¿sí? Primero.
¿Cómo? A recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida. Tú que estás pasando por ansiedad, tú que estás agobiado por la depresión, lo primero que tienes que hacer es recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador de tu vida. Cuando es así, llegamos a tener paz con Dios, sí, llegamos a tener paz con Dios. Porque sin Cristo en nuestra vida estamos enemistados con Dios a causa del pecado. Porque el pecado produce una división, hermanos, grandísima entre nosotros y Dios. Pero entonces, ¿qué necesitamos? Alguien que nos reconcilie con Dios. Y ese es nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Hermanos, necesitamos amistarnos con Dios porque estamos enemistados sin Él a causa del pecado. Pero cuando reconocimos que éramos enemigos de Dios y recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida, ¿qué? Hicimos las paces con Dios. Y bendito sea el nombre del Señor. Efesios 2, 13 y 14, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, dice así, y esto es hermoso. Y dice la palabra de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, fíjate bien, ahora en Cristo Jesús, ustedes y yo, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Jesucristo es nuestra paz. Entonces, estimado hermano, si estás siendo agobiado por esto, debes reconciliarte con el Señor, ¿verdad? Reconocer que has caído en ansiedad y depresión, pero debes reconciliarte con Dios. Y tú que no conoces de Dios, debes recibirlo como único y suficiente Salvador, porque Jesucristo es nuestra paz. Recibir a Cristo como nuestro Salvador nos permite estar en paz con Dios. Y partiendo de esto, podemos proseguir hacia tener la paz de Dios. Fíjate, hermano. Ahora, en el pasaje bíblico que tenemos para hoy, tenemos dos condiciones para tener la paz de Dios. Dos condiciones para esa paz tan anhelada. La primera, lo que podríamos llamar una mirada hacia afuera. Hay dos formas, hermanos. Hay dos condiciones, para tener la paz de Dios. Mirar hacia afuera y después mirar hacia adentro. Mirando hacia afuera. Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza, fíjate bien, sea conocida de todos los hombres. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Bendito sea el Señor. Qué interesante, hermanos. Qué interesante esto. Porque a veces no podemos pensar, hermanos. Y a veces leemos los textos y no sabemos en realidad qué dice. Pero mire, qué interesante aquí. Que la paz de Dios depende mucho del trato que damos a otras personas. Estimada hermana y estimado hermano. Tú que tienes un carácter muy malo, ¿verdad? Malo. Que no tienes la paz de Dios. Y que andas de mal humor, ¿verdad? Y que tratas mal a nuestros hermanos en la fe, a tu familia. Ten cuidado. Qué interesante que la paz de Dios depende mucho del trato que damos a otras personas. Cuando Pablo habla acerca de nuestra gentileza, se está refiriendo a un espíritu paciente. Tú eres impaciente, ¿verdad? Muchas veces. Se está refiriendo a un trato afable y moderado y apacible. Pablo entonces dice, tengan un espíritu paciente hacia todas las personas que se crucen en su camino. Somos muy rápidos muchas veces para explotar ante la más mínima provocación, ¿verdad? Pero lo que Dios nuestro Señor quiere de nosotros es un trato afable y gentil con todos. No solo con los que nos agradan, ¿verdad? No, sino también con los que no nos caen tan bien, que digamos, podríamos decirlo así. La razón para un comportamiento así con todos es porque el Señor está cerca, dice la palabra del Señor. Tanto en el sentido que Él está presente, como también en el sentido de la que su venida está cerca también, en dos sentidos. Primero, porque si yo voy caminando por la calle y quiero tratar a alguien mal o ignorarlo, no hablarle, hacerme el interesante, pues no. Recuérdate que Cristo está, ¿qué? Está cerquita, va con nosotros.
Y también dice el texto referente a que Cristo está próximo a su venida por nosotros. La cercanía del Señor debería ser un gran aliado, hermanos. Tú que eres de mal humor y de mal genio, y no del genio de la lámpara maravillosa, no nos referimos a ese genio, nos referimos al humor y al trato que tú tienes, el mal trato que tienes con la gente. La cercanía del Señor debería ser un gran aliado para tratar a todos con un espíritu paciente y afable, como el del Señor Jesucristo. Si el Señor nos ha tratado con un espíritu paciente a ti y a mí, y no nos ha desechado tan pronto cometimos algún pecado, nosotros también deberemos tratar con el mismo espíritu paciente a todos. ¿Cuánta paciencia tuvo el Señor? Conmigo nada más 30 años, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo ahora no voy a ser paciente con mis hermanos o con las personas? Así, estimado hermano, que en esta preciosa tarde y en este consejo, el Señor te dice a ti y me dice a mí que seamos gentiles. No andes lastimando a los demás con tus desplantes, con tu mal humor, al hablar chismografía de ellos, ¿verdad? Al ponerles cara, al hacerte el interesante o el que no los ves. Ten cuidado, hermano. Esto es tan común en la gente sin Cristo. Pero tú que conoces al Señor, ¿qué de ti? Ahora, número 2. Lo que podríamos llamar ahora una mirada hacia adentro. Ya vimos hacia afuera, hacia lo que nos rodea. Podríamos decir hasta en la sociedad, ¿verdad? Ahora, Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Qué hermosa palabra, hermano. Ahora, las distintas vicisitudes que nos depara, la vida, ¿sí? Tiende a que nos volvamos muchas veces afanosos o colmados de ansiedad, hermanos. Pues sí, hay muchas razones ahorita, hermanos. Hay muchas, las económicas, las de salud, que son las más frecuentes. Cuando vamos a una mala información y nos llenan de mala información, hermanos, tengamos cuidado. Por eso decimos que las distintas vicisitudes que nos depara la vida tienden a que nos volvamos muchas veces afanosos o colmados de ansiedad. Es interesante, hermanos, entonces, el significado de la palabra griega que se le ha traducido afanoso. Literalmente significa ser tirado en diversas direcciones. Eso es lo que dice o significa en griego la palabra afanoso. Ser tirado en diferentes direcciones. Ahora, justamente así nos sentimos muchas veces, hermanos, ante la presencia de las pruebas. Como consecuencia, parece que algo dentro de nosotros se desgarra y altera nuestras percepciones de las cosas. Ya lo hemos visto, hermanos. A veces nos sentimos tan deprimidos y ansiosos que no deparemos bien. La mente se confunde y lo que es un problema sencillo lo hacemos grandísimo. ¿Lo ve? Pablo nos dice, no permitan que nada, absolutamente nada, les tire en diversas direcciones. Afanosos, dice. Para lograrlo, ¿qué creen que es necesario? Algo, hermanos, que no les gusta a muchos. Para lograrlo es necesario platicar con Dios en oración. Orar, orar y orar. La acción es como esta acción es como el gran antídoto que evita que nos volvamos afanosos. Si te sientes afanoso, si crees que el problema no tiene solución, si crees que es el fin de todo, híncate y ponte en oración. ¿Por qué? Porque al orar, al compartir con el Padre nuestras peticiones, oh hermanos, vamos a considerar 3 cosas. Primero, en toda oración, esto es, significa acercarse a Dios para adorarlo con devoción. No tirarse ahí para ver pasar el tiempo, no, hermanos, no. Adórale con devoción. Segundo, en todo ruego, suplícale. Derrama tu corazón delante de Dios. Habla con Él acerca de lo que te aflige. Porque muchas veces no lo quieres exteriorizar como si Dios lo supiera. Dios ya lo sabe. Tercero, con acción de gracias, con acción de gracias. Esto significa una actitud de agradecimiento por la prueba.
No, hermanos, un reproche a Dios, como lo oímos tanto, ¿verdad? Ahora en esta pandemia. No, hermano, no. Una actitud de agradecimiento por la prueba, por lo que va a resultar de la prueba y porque la carga de soportar, hermanos, de la prueba, no la vas a llevar tú, no, la va a llevar el Señor Jesucristo, no tú, bendito sea el Señor. Él quita la mochila, ¿verdad? Que vamos cargando y que muchas veces ya no podemos. No, cuando vamos a Cristo, derramamos nuestro corazón, nos hincamos delante de Él, prácticamente el Señor viene y quita toda la carga, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Ahora, note usted que es usted, quien decide estar afanoso o no estar afanoso. Sí, usted. Si quiere vivir afanoso, óyelo bien, si quieres vivir afanoso, adelante. Trata de arreglarte por tu propia cuenta. Y lo más lejos que podrás llegar es a correr el riesgo de sufrir algún desorden de tipo mental. Tú decides. Pero si no quieres vivir afanoso, en este momento, debes doblar tus rodillas delante del Señor. Sí, hermano. En toda oración, adorando su nombre, en toda súplica, compartiendo con Él tu carga. En acción de gracias. Y verás que el afán, la ansiedad, la angustia desaparecerá de tu vida. Y como consecuencia que viene, podremos gozar, ¿verdad?, de la paz de Dios, que a la vez nos permite tener nuestras emociones custodiadas en Cristo Jesús, hermanos. Esto es lo más glorioso que puede hacer nuestro amado y bendito Salvador. Cuando no conocemos del Señor, y lo voy a volver a repetir, hacemos muchas cosas, hermanos, que a Dios no le agrada. Y una de las maneras de tratar muchas veces, Dios permite esto en nuestra vida. Y lo voy a decir por mí. Dios permitió, hermanos, porque me habló de todas las maneras posibles. Accidentes, enfermedades de mi esposa. Y ni así quería, hasta que trató en mi mente. Y vivía angustiado. Vivía ansioso, deprimido. Al grado que ya no podía ni salir ni a la calle. Tenía miedo. Por todos los problemas emocionales que yo dejé en mi vida en el mundo. Como les decía, fuimos a ver a la mejor psiquiatra que había aquí en Puebla. Y desde el momento que entré me dijo, tú tienes un trastorno de ansiedad y depresión profundo. Y nos llenó de medicamentos, hermanos. Pero el Señor empezó a tratar conmigo de una forma hermosa y gloriosa, hermanos. Y un día caí rendido a los pies de Cristo. Le pedí perdón, lloré, supliqué delante de Él. Y la paz de Dios vino a mi vida, hermanos, cuando llegué al conocimiento. Hermanos, entra el Señor a nuestra vida y cambia todo el panorama. Bendito sea el Señor. Y desde ese momento, en esa noche, hermanos, ya no tomamos medicamento, dormimos hasta el día de hoy, hermanos, y vivimos en paz delante de nuestro Dios. ¿Que hay problemas? Claro que sí, pero tenemos, hermanos, esa dicha de estar con el Señor. Y de que cuando vemos la prueba, la lucha, pues vamos a Cristo. No renegamos, hermano, de lo que está pasando. Por lo contrario, le agradecemos a Dios y le pedimos a Dios que lleve nuestra carga. Llegó un momento en la pandemia que ya no podía emocionalmente, hermanos. Ya no. Y doblé mis rodillas delante del Señor. Derramé mis lágrimas. Y vino Cristo el Señor. Y posó su mano en mí. Y me levantó nuevamente. Bendito sea el Señor. Así que, hermano, debemos cuidar nuestra mente. Este mundo, hermanos, está lleno de eso, de ansiedad, de depresión, de suicidios. Grandes trastornos de tipo mentales, hermanos, está habiendo. Es el momento, hermanos, de volver a Cristo nuestro Dios. Tú que no conoces al Señor, debes venir al Señor. Te presento a Cristo, que Él te ama y Él es el único que puede cambiar las vidas. Y nos quedamos sorprendidos. La gente se queda sorprendida cuando ve que nosotros el cambio, hermanos, ya no andamos como andábamos, andamos en paz, andamos contentos, le cantamos al Señor, alabamos y bendecimos su nombre. Cuando antes, hermanos, Satanás y el pecado tenía pegado nuestros labios, cuando llegábamos a ir, ¿verdad?, a la iglesia, al culto, a la iglesia, pues nada, estábamos ahí,
como zombies vivientes, ¿verdad? Ah, pero un día vino Cristo, bendito sea su nombre, y deshizo todo eso. Y nos dio vida nueva en Él, bendito sea su nombre. Y pudimos levantar nuestras manos, ¿verdad? Cuando es eso, nos libera, hermanos, de todo eso. Y ahora bien, vamos al culto, ¿verdad? Y alabamos a Dios, decimos amén, gloria sea su nombre, aleluya, gloria al Señor por la eternidad. Y no nos cuesta, porque el Espíritu Santo está en nosotros, bendito sea el Señor. Así es que, hermanos, si estás pasando por prueba, si estás pasando por lucha, si tienes ansiedad, tienes depresión, ora a Dios. Derrama tu corazón con lágrimas delante de Él y verás que Dios va a llevar tu carga. Este es el consejo bíblico para hoy. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y vamos a dar gracias a nuestro Dios por este hermoso consejo de la palabra de nuestro Dios. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te doy ahora, Padre de los cielos, Señor, porque un día, Señor, nos trajiste a tu conocimiento, Padre. Estábamos llenos de maldad, Señor, de ansiedad, de depresión, de angustias, de pecado. Pero un día llegaste a nuestra vida, Cristo Santo, Señor, y abriste tus manos, Señor eterno, y nos diste salvación y vida nueva. Padre bendito, Señor, yo te pido por aquellos que no te conocen, pero que van a escuchar este programa, Señor. Toca sus vidas, toca sus corazones, tráelos a ti, sálvalos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. También te pido por aquellos mis hermanos que están pasando por problemas, por enfermedad, por depresión, por ansiedad. En esta hora, Señor, yo te pido, Señor, que los guardes, los ayudes, Señor, les muestres tu poder infinito, Señor, y así podamos seguir caminando de tu mano, Padre. Gracias te doy por tu palabra y gracias te doy por este consejo hermoso de tu palabra. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te agradezco todo. Aleluya. Amén y amén. Qué hermosa es la palabra del Señor, estimados hermanos. Qué hermosa es la palabra del Señor. Y nosotros somos fieles testigos de ello, hermano. Una disculpa nuevamente, porque también no es muy bueno que uno se ponga en primer lugar, pero lo tenemos que decir, no lo podemos callar, hermanos. Cada vez que tenemos hermanos que nos hablan o que nos consultan, que están pasando, que se sienten tristes, angustiados, pues les recomendamos lo que dijimos en el consejo bíblico. Y a las personas en el mundo, hermano, pues más. El Señor me permitió todavía, ya salvo, trabajar por 15 años, sí, 15 años aproximadamente, hermanos, trabajar en un consultorio médico y aprovechábamos, hermanos, cuando ellos nos pedían el consejo, porque estaba prohibido, ¿verdad?, que nosotros habláramos, pero cuando ellos lo pedían, pues dábamos el consejo, traíamos el mensaje de la palabra del Señor y almas fueron salvas, otras fueron libertadas, hermanos, de esa depresión y de muchas cosas más, hermanos, que muchas veces la ciencia médica pues no alcanza a saber, ¿verdad?, qué está pasando en los corazones. A veces solamente hace falta eso, que vengamos a Cristo, ¿verdad? Y miren, la sanidad llega, bendito sea el Señor, nuestro Dios. Por eso decimos que nuestro Señor es el médico de médicos. Bendito sea su nombre. Así es que adelante en el nombre del Señor, hermanos. Vamos a mandar saludos, como siempre, antes de dar gracias a Yaneli Palacios, Marisela Sánchez, a mi hermana Sofía Escamilla, hermana, que el Señor les guarde, a mi hermana Mariela, a Yaneli, a Carmen Jiménez, que el Señor te bendiga grandemente, a mi hermano Moy Villegas, que el Señor te guarde y te ayude, mi hermana Jackie, que el Señor te guarde siempre, ¿verdad? Y te haga fiel, Si algo que tenemos que decir es que las pruebas, ¿verdad? Las pruebas son para darle gracias al Señor, por lo que sea. Amén. Ahora, vamos también a orar por mi hermana Mariela Sánchez. El Señor es todopoderoso, hermanos. Él puede proveer, ¿verdad?, lo que es lo mejor para nuestra vida. Él sabe nuestras necesidades. Si es de trabajo, trabajo. El Señor nos da, ¿verdad?, a donde Él sabe que nosotros no vamos a descuidar nuestra vida espiritual y nos dará ese trabajo. Por el familiar de mi hermana Vero Gil. Mi hermana Vero, tu familiar se encuentra enfermo, lo sabemos, y pues hay enfermedades que para la ciencia parecen ser a veces imposibles de tratar, ¿verdad? Se hace, como decimos médicamente, vamos a hacer lo posible, pero llega el especialista en imposibles, ¿verdad? Llega Jesucristo el Señor y ahí sí, ¿verdad? Y ahí sí
nos quedamos muchas veces, ¿verdad?, con el ojo abierto, como decimos, ¿verdad?, muy abierto, cuando vemos que muchas veces para la ciencia médica pues está desahuciado y se le tiene que decir al paciente, ¿sabe qué? Su problema es esto y pues se le va a ayudar a muchas veces con quimioterapia, radioterapia, se le vamos a quitar la parte afectada, el cirujano le va a quitar esto y pues hasta ahí llegamos. Y ya ahí nos cruzamos, ¿verdad? Porque en realidad muchas veces la ciencia médica, el buen médico se siente ya imposibilitado y hay angustia en los corazones. Pero gracias a Dios, hermanos, que conocemos al médico de médicos, a Jesucristo el Señor, y Él es el que dice la última palabra. Cuando es así, pues llega Jesús y nos hace a un lado, ¿verdad? Y entra Él, bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Vamos a estar orando por tu familiar y yo sé que el Señor te va a dar el consuelo y a tu familiar, porque fíjate que cuando hay enfermos así, aún dentro de nuestros hermanos, porque tenemos hermanos que están enfermos de cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Y la prueba es muy dura, hermanos, es una prueba durísima, durísima, pero como ya lo dijimos, en esas pruebas es cuando más debemos derramar nuestro corazón. Y decirle, Señor, gracias por esta prueba, Señor. Haz lo que tengas que hacer en mi vida. Si me quieres sanar, Señor, sáname. Yo te pido en el nombre del Señor, sáname. Pero también, Señor, yo estoy preparado cuando tú dispongas, cuando tú digas, hermanos. Sí, suena duro, pero es la realidad, estimados hermanos. Y esa es la verdad. ¿Cuántas veces no hemos tenido que ir a orar por hermanos que cuando vemos el diagnóstico, Dios mío, pues ya, cáncer de hueso, hemos orado, cáncer de pulmón, leucemias, cáncer cervicouterino, cáncer de mama y otras cosas tremendas, hermanos, que pues solamente la mano del Señor, hermanos, y hemos visto la mano de Dios sanar, ¿verdad? Sanar a muchos enfermos, hermanos, porque el Señor es poderoso. El Señor es todopoderoso. Solamente basta, hermanos, con confiar en Él. Persona que me estás escuchando y no ha recibido a Cristo, recíbelo como Salvador. Es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida, recibir a Jesús, porque el juicio de Dios viene pronto. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si tú no estás en las manos benditas de nuestro Dios? Yo me pongo, cuando vino la pandemia y empecé a ver muerte, 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 desolación, llanto. Muchos renegaban de Dios, muchos ofendían a Dios, hermanos. Y pues yo me puse a pensar, Señor, gracias por la prueba. Gracias porque me acordaba mi vida pasada. ¿Qué hubiera pasado si no te hubiera conocido, Señor? Si no hubiera entregado mi vida a ti, ¿qué hubiera pasado? Y hubiera muerto. ¿Qué? Mi alma se habría perdido. Pero gracias a Dios que Cristo vino a mi vida hace 15, 16 años. Y miren, hermanos, aquí estamos para honra y gloria del Señor. Así tú, persona que me estás escuchando, recibe a Cristo como Señor y Salvador y congrégate en una iglesia cristiana. Nuestra iglesia está en la 2 Poniente y 25 Norte. Ve ahí, recibe doctrina, conocimiento del Señor, entrégate a Él, bautízate. Y preparémonos para lo más importante, porque muchas veces los preparamos para esta vida y queremos que nuestros hijos o nosotros vayamos a las mejores universidades y que seamos los más importantes allá en el mundo secular y nos olvidamos de lo más importante, hermanos, de esto, de prepararnos para la vida eterna. Así es que adelante en el nombre del Señor, vamos a estar orando por estas peticiones de oración, las agregamos a nuestra cadena de ayuno y oración y vamos a estar orando por él. Necesidad por mi hermano Remigio López Marín, pastor de Campeche. Vamos a orar por él, por mi hermano Remigio, ¿verdad? Pastor de Campeche, vamos a estar orando por él, tiene una gran necesidad. Bendito sea el nombre de Cristo, nuestro Dios. Hermano, yo le pido en nombre de Jesús que nos ayuden a orar por mi hija Janet, que va a ser operada el día 11 de abril, que Dios sea el que haga la obra. Bendito sea el Señor. Claro que sí, vamos a estar orando por Janet, nuestra hermana Janet, vamos a estar orando por ella y que Dios dirija las manos, ¿verdad?, del cirujano, del médico, porque también, hermanos, también hemos visto tantas cosas, hermanos. Una vez allá en Francisco y Madero, Coahuila, hermanos, no, quizá muchos no ubiquen, pero está de Torreón hacia el desierto, hermanos, allá metido es un pueblo, ahora ya es una ciudad más grande, pero había un hermano, yo no conocía del Señor,
y había un hermano que iba a evangelizar en el hospital. Ahora le digo hermano, pero en ese tiempo, bueno, pues no, lo trataba de todo, ¿verdad? Menos de hermano. Y una vez vi la mano del Señor en él, hermano, ahora la mano del Señor, porque un día vino un viento muy fuerte del desierto que trae mucho polvo, eso es muy recurrente allá en el norte, hermanos, en Torreón. Y le cayó, hermanos, el anuncio del Instituto Mexicano del Seguro Social, hermano. Le cayó en el cráneo al hermano y le abrió totalmente el cráneo. Teníamos un cirujano, ¿verdad? Que ya iba a salir, hermano. Y ese cirujano era muy especial. Él acababa de operar a la 1 y después él salía a 2:30 y no quería que lo molestaran para nada. Él se iba a acostar, se bañaba, se cambiaba para operar, para esperar la hora de salida y se iba. Y a nadie le hablaba. Y hay de aquel que iba y lo molestaba. Pero este hermano quedó herido gravemente y lo metieron al hospital. Y eran las 2:15, ya le faltaba poco, hermanos. Pero cómo el Señor mueve también, ¿verdad? Al médico en este caso. Y yo me armé de valor, ¿verdad? Porque yo era un médico residente todavía y le fui y le toqué, ¿verdad? Y él me contestó de mala gana, ¿quién es? No me molesten, pero yo entré y le dije de lo que se trataba. Le digo, y es la persona que anda evangelizando, que es hermano, que es protestante. Y él se quedó viéndome. Y yo sé que el Señor lo tocó, ahora sé, porque él ya no se movía, hermano. Y se levantó, se puso su uniforme quirúrgico y me agarró de la espalda y dice, vente, vamos a verlo antes que me vaya yo. Si no es grave, tú lo suturas. Le digo, es grave, porque ya lo examiné. Y sí, llegó y dice, prepárenme el quirófano. Imagínense, hermano. Preparen el quirófano rápido. Lo vamos a meter, traigan sangre, porque había perdido sangre. Hermano, y por medio de él, el Señor salvó la vida de su siervo, hermanos. Era un hombre grande, pero evangelizaba a los que llegaban en urgencias, en los pisos, pedía permiso en las camas. ¿Quién es el más grave? Fulano iba y le hablaba de Cristo y llegaban al conocimiento del Señor. Y le pasó eso. Por eso ahora como testimonio que conozco a mi Señor, pues sé que Él puede mover las manos, las voluntades, hermanos. Y todo se presta, ¿verdad? Y todo va a salir bien. Así es que, Janet, adelante, ¿verdad? Vamos a orar por mi hermana Eva, aleluya. Mi hermano Eliseo, le mandamos saludos. Mi hermana Eva, que el Señor le bendiga grandemente. Junto con su esposo, mi hermano Aarón, que el Señor les guarde y el Señor les siga bendiciendo, hermanos. Y adelante en el nombre del Señor. Vamos a orar, hermanos, por las necesidades y vamos a dar gracias al Señor por este programa. Bendito sea su nombre. Oramos a Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te doy, Padre Eterno, gracias te doy, Señor, porque tú, Señor, has permitido, Señor, estar delante de tu iglesia, delante de mis hermanos, Señor. Que tu palabra no vuelva vacía, Padre de los cielos. Yo te pido que ayudes a mis hermanos, aquellos que están pasando por necesidad, Señor. Mira la necesidad de mi hermana Mariela Sánchez en el nombre glorioso de Cristo. Yo te pido, Señor, que provea, Señor, lo que ella está solicitando, Padre de los cielos. Yo sé que tú lo harás, Señor, porque será para su bien, Padre de los cielos. También te pido por el familiar de mi hermana Vero, Señor, que está, Señor, enfermo. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor, hay poder, Señor, en la sangre poderosa de Cristo que derramaste en la cruz, Padre. Yo te pido, Señor eterno, que traigas la sanidad, Señor eterno, y que sea, Señor eterno, para testimonio de que tú eres un Dios grande y hermoso, Padre. Yo te pido, Señor eterno, por ellos, por las necesidades, por cada una de las necesidades de los enfermos, Padre bendito, Señor, que hay en tu pueblo. Yo te agradezco, Padre Santo, nuevamente, porque nos permite, Señor, estar aquí, Padre eterno. Guárdanos, Padre bendito de los cielos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo pido. Amén, Señor. Y amén, Señor. Por mi hermano también Rodrigo, mi hermano Remigio López, hermano, hemos orado y vamos a seguir pidiéndole al Señor que Él te lleve en sus manos santas y misericordiosas. Él nos lleva en su mano, bendito sea su nombre. Nada más acuérdate que somos llamados y somos muy amados delante del Señor, ¿verdad? Ante los ojos del Señor. Así es que, hermano Remigio,
que el Señor te ayude, que el Señor te bendiga y vamos a orar, vamos a seguir orando. Tenemos cadena de ayuno y oración en la iglesia, tenemos por las necesidades aquí en la plataforma de Yo Soy Iglesia Éfeso y donde el Señor nos permite ministrar también. Tenemos cadena de ayuno y oración, mi esposa y yo también, y vamos a llevarte en todas en todas las necesidades y por los enfermos. Mi hermano Remigio recibe un saludo hasta Campeche, que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Así es que vamos a seguir orando por él. Hermanos, este fue el consejo bíblico. Recuerda que tenemos una cita aquí. El próximo miércoles, hermanos, tenemos una cita en el consejo bíblico de la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga. Amén.